Bueno, a nuestra siguiente invitada, la conozco desde que fue una de las voceras, una de las más activas en la campaña Habla Castañeda, pues porque el mudo pues hacía gala de su mote y no hablaba, no rendía información. Lucho Castañeda, cuando era alcalde todopoderoso en Lima, simplemente no daba cuenta de su gestión. Entonces apareció un grupo de jóvenes que desarrollaron una serie de actividades bastante simpáticas que promovían la rendición de cuentas, la transparencia y la información de Lucho Castañeda. Y una de estas personas es la señorita Marité Bustamante, que ahora es candidata con el número 8 en la lista de Juntos por el Perú. Marité, ¿cómo es usted? Muy buenos días. Muy buenos días, Rubén. Muchas gracias por la invitación y permitirme llegar a tu público. Ajá. El grupo que coordinó contigo tenían vinculaciones con la actividad municipal, fuiste regidora, así que me imagino que tu presencia en la lista ahora de Juntos por el Perú, creo que vas a ser un poco el brazo ejecutor del plan Juntos por Lima que Verónica Mendoza presentó. Bueno, en primer lugar, quiero señalarle a la ciudadanía que desde la lista congresal de Lima, de Juntos por el Perú, estamos dispuestos a iniciar un conjunto de reformas que mejoren nuestra calidad de vida en la ciudad. Rubén, yo no se lo tengo que contar a las personas, lamentablemente el Perú padece uno de los tráficos más terribles en el mundo. De hecho, un limeño puede pasar 3 horas en promedio en el transporte, y si eres un limeño que vive en una zona de ladera de cerro, puedes hasta incluso demorar 6 horas en el transporte. Entonces creo que hay que atacar problemas urgentes y de fondo, y a contrario de lo que se cree, no solo los alcaldes tienen responsabilidad, sino también los congresistas. Entonces nosotros hemos decidido presentarle a la ciudadanía ayer un conjunto de reformas que garanticen por lo menos 3 derechos. El derecho a la movilidad sostenible en relación a integrar el sistema, generar un boleto único y hacerlo más rápido. Un segundo problema es el asunto de el derecho al medio ambiente adecuado y sostenible. Allí se vuelve fundamental una política de espacios públicos que hemos visto en medio de una pandemia es importantísimo para mantener la salud mental y física de los ciudadanos. Y finalmente, Rubén, un derecho que, como Verónica Mendoza ha señalado, ha sido absolutamente olvidado por los políticos de turno e incluso borrado de la Constitución, como el derecho a la vivienda. Necesitamos recuperar ese derecho de rango constitucional, pero sobre todo necesitamos comenzar a fortalecer y respaldar los esfuerzos de las familias que ya están autoconstruyendo, que están construyendo su segundo y tercer piso para poder darles cobijo a sus nuevas generaciones, y que lo hacen sin ninguna asistencia técnica ni subsidio del Estado. Vamos a desagregar la propuesta que usted está señalando. Juntos por Lima, me parece que es el plan, ¿no? Juntos por Lima. Sí. Entonces, el transporte, eso de un boleto único integrado para irnos de dónde a dónde implica adquirir más vehículos. ¿Eso se concesionaría, se licitaría o sería una empresa municipal de transporte? ¿Cómo aplicarían eso? A ver, en realidad lo que nosotros necesitamos, más que adquirir más vehículos, es adquirir nuevos vehículos. El parque automotor de Lima es uno de los más antiguos de América Latina, y de hecho es el responsable de 2/3 de los elementos contaminantes del aire que afectan directamente nuestra vulnerabilidad al cambio climático. Entonces lo que necesitamos es nueva flota. En relación a esa pregunta, ¿cómo invertir en una nueva Vehículos Euro flota? 5, Euro 4, ¿a eso se refiere? Sí, me refiero a la capacidad y también a que, digamos, sea utilizado a través de un tipo de combustible no contaminante. Por ejemplo, en Chile ya hay buses eléctricos que no requieren de petróleo o gas. Entonces necesitamos también renovar nuestra matriz energética en el transporte para mejorar la calidad del aire en Lima. Pero volviendo a tu pregunta, ¿cómo hacerlo más rápido? Uno, ¿cómo conseguir más flota? Primero, y la flota tiene que ver con que el Estado apalanque recursos a las empresas de transporte. Así como hay un Reactiva Perú que genera créditos para empresas a fin de garantizar la cadena de pagos, necesitamos que que el Estado acompañe a las empresas en la renovación de la flota, para que el riesgo de adquirir estos créditos para comprar una flota no se cargue en el precio del boleto al ciudadano. En segundo lugar, necesitamos garantizar desde el lado del ciudadano que el servicio sea rápido. Y para que el servicio sea rápido tenemos que implementar corredores segregados.
Esto es una función, esto es muy importante porque cuando hay corredores segregados, la velocidad del viaje puede incluso reducirse a la mitad. Ujú. Eh, y luego, ¿Y lo han que hecho nos parece, estudios, y han hecho estudios de cuánto podría costar este boleto único? ¿Cuánto podría costar desplazarse, por ejemplo, de Los Olivos al centro de la ciudad o hasta otra de las Limas? mira, no hemos llegado al detalle de las cifras, pero lo que sí creemos es que una reforma del transporte no puede significar encarecer, hacer más caro el pasaje para los que menos tienen. Entonces, una de las cosas que nosotros también queremos plantear desde el Congreso es que el transporte urbano debe recuperar su carácter de servicio público y por tanto ser subsidiado por el Estado, como sucede en cualquier ciudad del mundo. Los pasajes son subsidiados porque un transporte de calidad implica necesariamente que suban los costos. Entonces, Ujú. creo que ahí es importante señalar que el derecho a la movilidad es un derecho, es un servicio público y por tanto el Estado tiene que apalancar recursos para que éste se dé en condiciones dignas y además a un precio justo, ¿no? Un precio Ujú. accesible al ingreso básico familiar. Ujú. Pero ¿cómo subsidiar el tema del transporte? O sea, tú licitas, gana una empresa privada y el Estado se tendría que comprometer a pagarle cada cierto tiempo una cantidad de dinero para que ellos no eleven el costo del pasaje. Algo así. Hay muchos mecanismos de subsidio. Puedes tener un subsidio directo a las familias, a las familias más vulnerables, que son las que más, digamos, gastan en transporte. De hecho, una familia de menores ingresos en el Perú puede asignar hasta el 30% de su presupuesto familiar de transporte. Es altísimo la injusticia espacial de estas familias. Pero también podrías aplicar un subsidio como el que está aplicando ahora el gobierno, de hecho, mal, pero lo está haciendo, o por lo menos lo ha creado, que es dar un subsidio directo a las empresas, ¿no? A través, por ejemplo, de inyectar dinero directamente a sus cuentas o apalancar crédito barato, garantizar crédito para que ellos puedan renovar flota, adquirir insumos, ¿no? Ajá. El segundo punto de la propuesta que mencionaste inicialmente tiene que ver con la recuperación de espacios para la recreación. Necesitamos parques, necesitamos bosques en Lima. Y hay un afán en los últimos años, un afán privado, de acabar con los parques, acabar con los pequeños bosques que pueda haber para colocar un gran centro comercial. ¿Qué se va a hacer para frenar esto? Desde Juntos por el Perú tenemos una propuesta de ley y uso de espacios públicos. Es muy importante, Rubén, lo que tú acabas de señalar. Los espacios públicos lo dice la Organización Mundial de la Salud, pero también lo dice el propio Ministerio de la Salud, garantiza nuestro derecho o facilita nuestro derecho a acceder a actividad a la salud física y mental a través de comportamientos saludables. Cuando uno tiene un parque al frente, tal vez te ha sucedido a ti o a alguien que nos oye, es más sencillo que se anime a salir a correr, o es más sencillo que se anime a salir a hacer un ejercicio, o si tiene que, o incluso en este contexto de pandemia, si ya lleva 10 meses en confinamiento y necesita salir un poco a respirar aire puro o a conversar con un vecino con la debida distancia social, es más fácil hacerlo y más seguro hacerlo cuando uno tiene un parque cerca de casa. No reunirse en lugares cerrados, sino reunirse en lugares abiertos. Para recuperar estos espacios para la gente, primero tenemos que hacer una cosa fundamental, que es fiscalizar. Hay muchos parques, te pongo un ejemplo, Campo de Marte o Próceres, que ya existen, áreas verdes que ya existen, pero que de manera injustificada los alcaldes cierran. Están cerradas, están cerradas. Esos parques están cerrados y la verdad que Exacto. Exacto, es absurdo. El domingo estuve en una protesta acompañando a los vecinos de Jesús María para solicitar la apertura del campo de Marte y ellos lo decían muy bien, 68.000 metros cuadrados de área verde cerrada contra 3 metros cuadrados de vereda repleta, porque la gente no deja de hacer actividades, menos sí. en una situación de agotamiento. Y lo Ajá. segundo que quería señalar es lo que tú indicaste. Es verdad que los parques están en permanente amenaza de privatización. Lamentablemente tenemos unos alcaldes que prefieren, digamos, una recaudación entre comillas alta que te trae el centro comercial a costa de garantizar el derecho a un medio ambiente saludable de los vecinos. Y para eso la ley que proponemos genera dos mecanismos. El primero es un mecanismo que limita las posibilidades de concesión de los parques y señala que las concesiones o inversiones privadas solo deben de estar vinculadas
a afirmar el uso libre del espacio y no afectar las áreas verdes. Pero por ahí les van a decir que están afectando contra el libre mercado, pues, o tú consideras que esta ley es viable en la idea de que va a prosperar vuestra iniciativa también de modificar la Constitución, de cambiar la Constitución. No creo que necesitemos cambiar la Constitución en este aspecto en particular. En el de la vivienda sí hay un cambio evidente que hacer, pero en el de los espacios públicos lo que hay, Rubén, es lo que los juristas llaman derechos en conflicto y uno debe primar sobre el otro. En este caso tenemos por un lado el derecho a la libertad de empresa y por el otro lado tenemos el derecho de los ciudadanos al medio ambiente sostenible, pero también a la salud, ¿no? Física y mental. Ya entramos al tema de la vivienda y esto que está, yo creo que Juntos por el Perú y Verónica Mendoza han centrado el debate de este proceso electoral en lo que va en el asunto de la nueva Constitución. ¿Qué se tiene que cambiar de la Constitución para darle vivienda a los limeños o a los peruanos en general? En primer lugar, tenemos que recuperar el rango constitucional del derecho a la vivienda. Hay por ahí un par de sentencias del Tribunal Constitucional que refiere que, a propósito de los convenios internacionales que hemos firmado, el derecho a la vivienda es un derecho fundamental en el Perú. Y sin embargo, las políticas públicas que el Estado realiza están más inclinadas a favorecer, a activar el mercado de la construcción e inmobiliario, pero no a garantizar el derecho de vivienda de los sectores más pobres. Y entonces, ese es un primer cambio, incorporar el derecho a la vivienda explícitamente para generar un marco constitucional que habilite políticas de vivienda dirigidas a los sectores más vulnerables. Y en segundo lugar, y a la clase media también quiero decir, y en segundo lugar, creo que es importante que la Constitución reafirme la función social de la propiedad privada. Ahí tenemos un debate muy grande porque hay quienes creen que la propiedad es absoluta y que si yo soy dueña de un predio urbano, puedo hacer con él lo que a mí me da la gana. Y la verdad es que los predios urbanos son parte de una ciudad y las ciudades son bienes públicos. Si yo como Estado decido que tu predio urbano tenga un uso de vivienda, y te ha asignado ese uso, pero tú tienes 10 años sin construir vivienda, el Estado tiene la potestad de generar mecanismos para presionarte a hacer con ese uso lo que la ciudad ha decidido hacer. Hacer con ese predio lo que la ciudad de manera colectiva ha decidido hacer. Entonces creemos nosotros que también necesitamos una modificación constitucional para reafirmar lo que la Constitución ya dice, pero que como está escrito de manera enrevesada, algunos empresarios no quieren tomar en cuenta la función social de la propiedad. La posibilidad de que se reviertan esos terrenos que no están teniendo el uso para los que se designó, recuperarlos para el Estado, para que el Estado desarrolle ahí sí viviendas populares, una cosa así. O sea, mira, podrían quitarle sus terrenos a algunas personas que no lo usan adecuadamente. Constituciones como la brasilera establecen mecanismos distintos para, digamos, garantizar el uso correcto de los predios urbanos. Uno de ellos son los impuestos progresivos, digamos, conforme van pasando los años y tú no cumples con el uso, el impuesto a la renta se te incrementa, ¿no? El impuesto predial, perdón, respecto de ese predio se incrementa. Y otro mecanismo es efectivamente la expropiación, garantizando evidentemente que se pague un justiprecio al respecto, ¿no? Nosotros no hemos entrado al detalle de los mecanismos, pero sí creemos que deben haber mecanismos coercitivos que garanticen que se equilibre, por un lado, el derecho a la propiedad con el derecho de los ciudadanos a tener un uso correcto del espacio urbano. Ustedes le van a meter látigo a COFOPRI, al Fondo Mi Vivienda, ahí los van a tener ustedes. Mira, la verdad es que lo que hace el Fondo Mi Vivienda hoy es reactivar los bolsillos de constructores inmobiliarias, pero de ninguna manera garantizar vivienda digna para la clase media y los sectores más pobres. Te cuento, Mi Vivienda, más del 50% de los créditos que hoy entrega Mi Vivienda son entregados al tercio con mayores ingresos en el Perú. Al tercio de la población con mayores ingresos en el Perú. No estamos construyendo vivienda social, estamos dejando que los pobres urbanos sigan ocupando zonas de alto riesgo y peor aún, hay congresistas que promueven la entrega de títulos en zona de alto riesgo en vez de garantizar que los pocos subsidios que el Estado tiene, en realidad no son pocos, que los subsidios que el Estado tiene vayan a construir vivienda social. Nosotros queremos revertir el sentido de las prioridades.
mi vivienda debe servir para garantizar el derecho de los más pobres a acceder a vivienda. No solo a nueva vivienda, sino también apoyo a la autoconstrucción de viviendas. Rubén, tú puedes ir por San Juan de Miraflores, Los Olivos, Caraballo, Villa El Salvador, ¿y qué han hecho las familias? Pero Las eso familias han existe, ampliado sus viviendas. eso existe de alguna manera, pero ustedes plantean que van a profundizar eso y van a democratizar la toma de decisiones para eso. Ok, me parece bien. Sí, de hecho, la vivienda progresiva que le llaman en el mundo es subsidiada por el Estado en Chile, en Colombia, y lo que busca es que el esfuerzo de las familias por ampliar sus viviendas sea acompañado con asistencia técnica y con respaldo financiero. ¿Para qué? Para que esas viviendas sean adecuadas y no sean hacinadas, tengan una correcta ventilación y, sobre todo en nuestro caso, puedan enfrentar de manera óptima la posibilidad de un sismo. Ok, muchas gracias, Marité Bustamante Trujillo. Ah, tu apellido es Trujillo. Sí, no, digamos, somos medio tocayos. Medio tocayo. Número 8 en la lista de Juntos por el Pueblo, es una joven abogada y ha presentado aquí sus propuestas. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Rubén, por la invitación. Muy buenos días. Amigos, a nosotros se nos acabó el tiempo, nos despedimos, los invito a que nos sigan esta tarde a las 4 en punto. Información, cultura y entretenimiento. RCI, Radio Canal Identidad. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego.